Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es un gusto que nos acompañen nuevamente en esta sesión quincenal de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. El día de hoy tengo el gusto de contar en la mesa de discusión y también me ayudó a coordinar este simposio de temas tan interesantes al doctor Héctor Eduardo Flores Calleja, quien es cirujano, miembro de nuestra asociación, presidente de la filial de Guanajuato, que ha sido muy importante durante todo este año en mi gestión, y aunque no iremos a León, desafortunadamente, sin embargo, pues se ha mantenido la cercanía. Él actualmente trabaja en Médica Campestre en León, Guanajuato. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Flores. Su micrófono, doctor Flores. Bueno. Muy buenas noches, pues muchas gracias por su presentación y por sus comentarios. Evidentemente este año pues no podremos estar aquí, pero yo le agradezco también todo su apoyo que ha tenido para con nosotros y me siento muy honrado en participar en este simposio de un tema tan importante, tan apasionante y que ha tenido tantos cambios en años recientes. Sin más, bueno, de todos nosotros es conocida, es la doctora María Eugenia Icaza Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Su especialidad en gastroenterología y endoscopía la hizo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Posteriormente hizo el curso de alta especialidad en motilidad gastrointestinal en el propio instituto y su práctica clínica, su práctica médica actualmente está en el Hospital Faro del Mayab, donde ella labora en la ciudad de Mérida, Yucatán. Muchas gracias, doctor Flores. Y les quiero presentar a los ponentes del día de hoy. El tema de hoy es enfermedad diverticular sintomática no complicada y diverticulitis aguda, el mejor tratamiento en el 2020. Y como ustedes saben, y lo mencionó el doctor Flores, los cambios han sido importantes. Cada vez vemos más casos en gente más joven y nos acompaña el doctor Carlos Belmonte Montes, que tiene especialidad en cirugía general del Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Él es académico titular de la Academia Mexicana de Cirugía de la Ciudad de México y su práctica médica está en el Centro Médico ABC. Bienvenido, doctor Belmonte. Y tenemos también al doctor Daniel Enciso Pérez. Muchas gracias por su presencia. Él tiene especialidad en coloproctología del Hospital General de México, presidente de la Cátedra de Coloproctología y profesor adjunto de la especialidad en coloproctología y trabaja en el Departamento de Clínicas Quirúrgicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara, en Jalisco. Pues muchas gracias, bienvenidos, y sé que será una sesión muy interesante. Vayan poniendo sus preguntas para que al final se arme una buena discusión. Entonces, iniciamos, por favor. Bueno, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y el día de hoy me toca hablar sobre enfermedad diverticular sintomática no complicada. Y bueno, hablar de esto es hablar de una patología relativamente nueva, una clasificación que no tiene muchos años en que se transformó. Lo platicamos ahorita en la parte de atrás, cómo ha ido modificándose esto. Y pues hablar un poquito de enfermedad diverticular es hablar de algo que genera mucha complejidad. Más de 1.292 millones de diagnósticos al año, con cerca de 215,000 admisiones hospitalarias, siendo un problema en cuanto a costos importante, y más que nada las tasas más altas se presentan en Estados Unidos y se presentan también en Europa, probablemente nosotros dentro de esas tasas, ¿no? Con un costo medio de cerca de los $6,000 por paciente. Y bueno, si estamos hablando de que del 80%, de los pacientes con enfermedad diverticular, en este caso diverticulosis, van a presentar síntomas, el 20% van a ser estos pacientes que tengan sintomatología, aunque no tengan una complicación como tal, que son de los pacientes que vamos a hablar. En cuanto a prevalencia, no hay un número exacto, cada quien da algunos estimados, pero no se sabe bien cuál es la prevalencia de colitis cementaria asociada a diverticulosis y de la enfermedad diverticular no complicada sintomática. Vamos a hablar un poquito de números más adelante, pero
Esto es a nivel global, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los divertículos son la causa más importante o son la patología más importante que encontramos en las colonoscopías, lo que significa que muchos de nuestros pacientes van a tener esta patología. Y bueno, recordar un poco lo que es el divertículo. Es una protrusión de la pared del colon en forma de saco. Generalmente está dentro de la zona donde entra la vasa recta al intestino grueso y, bueno, tiene una importante implicación de inflamación, ¿no? Ahora últimamente lo conocemos, inclusive hay algunos autores que ya hablan de que es un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, el espectro o el abanico que presenta, ya lo decíamos, primero asintomáticos, que generalmente van a ser diverticulosis, y dentro de los complicados, bueno, pues ya enfermedad diverticular complicada, como puede ser diverticulitis, sangrado, estenosis, fístulas y demás. El día de hoy lo que nos vamos a meter más va a ser en la enfermedad diverticular sintomática no complicada. Y aquí está una mejor clasificación acerca de esto y me parece la más acuiciosa en este sentido, hablar de enfermedad diverticular como un todo y de cada una de las partes, como lo vamos a ver, en la que nos vamos a centrar va a ser en enfermedad diverticular sintomática no complicada. Esta enfermedad es una enfermedad en la cual hay inflamación de bajo grado y se define como la presencia de uno o más de los siguientes. Generalmente va a haber dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, puede haber cambios en el patrón evacuatorio con estreñimiento o diarrea, puede haber lo que los angloparlantes le llaman bloating, que nosotros sería hinchazón, o lo que dice la gente, el embaramiento, ¿no? Que no es distensión per se. En algunas guías se habla sobre sangrado rectal, aunque en otras no se denomina como tal, y puede haber evacuación o no de moco en las heces. Lo que no hay es una inflamación clínica manifiesta, no hay en la colonoscopía o en los estudios de imagen, no hay una imagen como tal. Y dentro de la fisiopatología, es una enfermedad que no se conoce de manera adecuada, es incierta. No siempre los estudios endoscópicos correlacionan con la sintomatología de nuestro paciente. Pero sí tiene que ver con inflamación y esta inflamación tiene efectos a nivel neuromuscular. Aquí abajo podemos ver el abanico de cómo va empezando la microbiota alterada, la motilidad alterada, la inflamación. Esta genera una hipersensibilidad y vamos moviéndonos conforme vaya evolucionando, digámoslo de esta manera, de diverticulosis hasta una complicación del tipo de diverticulitis. Esto es una teoría, no está bien establecida y les comento esto porque hay algunas personas que comentan que no necesariamente es la misma patología. Al igual que como en enfermedad inflamatoria intestinal, esta vendría a ser el CUSI, en el cual la enfermedad diverticular sintomática no complicada solamente se afecta a la mucosa y en la diverticulitis se afecta a la capa transmural, lo que nos lleva a una fibrosis, que esto lo vamos a platicar más adelante que hablemos de tratamiento. Entonces, se cree que los cambios en la microbiota pueden ser uno de los mecanismos responsables del por qué sucede la enfermedad diverticular sintomática no complicada. Hay una disfunción sensitivo-motora, hay un aumento de las ramas tanto intrínsecas como extrínsecas neuromusculares, sumado a la éstasis fecal que genera una inflamación crónica, un aumento en el crecimiento de ciertas bacterias, y esto genera cambios irreversibles en la microbiota que al parecer son cruciales para la aparición y persistencia de los síntomas en estos pacientes. Y en algunas guías hablan sobre también el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Es un poco más prevalente en hombres. Algunas enfermedades asociadas que tienen que ver con la elastina, ¿no? Erlendarlos, entre algunas de ellas, tienden a generar más divertículos, esto de manera global. Y bueno, también se observa que en algunos pacientes que tienen gemelos monocigotos, es el doble de los gemelos dicigotos. O sea, sí hay un factor genético dentro de esto, ¿no? Y bueno, pues el riesgo de desarrollar enfermedad diverticular sintomática tiene que ver con la actividad física general. Además de lo que ya conocemos, que el hecho de comer una dieta baja en fibra y la obesidad y algunas otras cosas como el tabaquismo también generan factores de riesgo, bueno, pues también entre menos ejercicio físico hagamos, más riesgo de enfermedad diverticular vamos a tener. Y además algo curioso que me tocó encontrar
Entre más altos los niveles de 25-hidroxivitamina D, parece ser que hay más riesgo de enfermedad diverticular sintomática no complicada, a diferencia de su contraparte, que en la diverticulitis hay menores cantidades de vitamina D. Entonces, bueno, una predisposición genética, una motilidad colónica compleja, una influencia del medio ambiente, entre ellos la microbiota y la dieta, y además la degeneración propia del intestino y de las capas musculares, pues van generando que se empiece con se ve acartonado, se siente acartonado el intestino, lo cual lleva a síntomas crónicos de inflamación leve, generalmente lo que nos da, bueno, el dolor, la diarrea y la constipación. Esta imagen lo que nos demuestra es que algunos pacientes con con enfermedad diverticular sintomática no complicada pueden provenir de una diverticulitis inclusive, ¿no? Entonces, bueno, el diagnóstico no es sencillo y esto es porque se contrapone se superpone con el síndrome de intestino irritable, lo que entonces significa que necesitamos hacer una historia clínica completa, preguntar bien cómo es el dolor, dónde es el dolor. Definitivamente hay características importantes acerca del dolor. Y bueno, pues todo lo demás que nos pueda descartar una enfermedad diverticular aguda, complicada, como una diverticulitis o una diverticulitis no complicada, ¿no? Entonces requeriremos colonografía por TAC o colonoscopía, o también hay un par de trabajos que hablan sobre ultrasonido. Ventajas del ultrasonido: menos invasivo, un costo más bajo, está disponible generalmente en la guardia y en casi todos los lugares, y es repetible más fácil, no requiere una preparación intestinal y no requiere estar pasando al paciente a radiaciones crónicas, ¿no? Y bueno, pues dentro de estos, PCR y calprotectina, PCR, una proteína de fase aguda, nos van a ayudar también a descartar. En síndrome de intestino irritable no se elevan, y en enfermedad diverticular sintomática no complicada sí se elevan, no a los valores de enfermedad inflamatoria, pero sí se llega a elevar, generalmente por debajo del corte de 50 nanogramos. Y bueno, pues también podemos valorar la calidad de vida con este tipo de encuesta, que es la específica para enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, bueno, metiéndonos un poquito más en cuanto a las características de dolor, porque casi todos hablan prácticamente de esto, inclusive hay un artículo que habla de que no necesitamos hacer un nuevo estudio, sino que con los estudios que ya tenemos podemos descartar, porque es importantísimo que sí tengamos divertículos. Entonces, las características, bueno, generalmente van a presentarse por arriba de los 60 años. La calidad de vida es reducida según el paciente. El dolor es más localizado en fosa ilíaca izquierda, puede durar más de 24 horas y generalmente, a diferencia del intestino irritable, puede despertar al paciente en las noches o puede durar toda la noche con el dolor, ¿no? Entonces, mejoran igual que como el intestino irritable, mejoran con el paso de evacuaciones o de flatulencias. Entonces, bueno, pues ahí es donde a veces nos podemos complicar. Ya lo comentaba un poquito esto, se presenta un poco más en los hombres. Son más prolongadas las remisiones cuando se presentan y, como les decía, el estudio endoscópico no va a tener una asociación entre los divertículos y el dolor abdominal. O sea, no vamos a ver inflamación y, bueno, la calprotectina nos puede ayudar para esta situación. El tratamiento se va a basar en prevenir las complicaciones y reducir la frecuencia e intensidad de los síntomas. El riesgo está inversamente asociado a la ingesta de fibra. O sea, sí tiene que ver algo la ingesta de fibra en la fisiopatología, pero no es lo más importante. Es más importante el desequilibrio microbiológico, que está asociado al sobrecrecimiento bacteriano, lo que generalmente nos va a llevar a mejorar esa parte, y ahorita vamos a platicar un poquito acerca del tratamiento. Y bueno, pues algunos otros factores ya lo habíamos platicado: la actividad física, el estreñimiento, la obesidad, el tabaquismo como factores de riesgo alternos para enfermedad diverticular. Y estos son los 4 brazos de los cuales nos vamos a servir para poder tratar la enfermedad diverticular sintomática no complicada. Primero que nada, la fibra, que es vital, de 20 a 30 gramos. La rifaximina, que es un antibiótico que no se absorbe y que además tiene cierta función antiinflamatoria, la rifaximina alfa. Los probióticos, que vamos a ver ahorita algunos trabajos y algunos tipos de probióticos que podemos ofrecer. Y bueno, la mesalacina, que probablemente sea
uno de los fármacos que más utilidad tenga dentro de esta patología. Y bueno, pues la fibra, importante, 20 a 30 gramos, sí hay una mejoría, aunque la fibra sola no presenta una mejoría, ¿no? Entonces, sí es importante para algunos síntomas, como por ejemplo el dolor abdominal, pero de corta duración solamente. Entonces, en este sentido, si vamos a dar fibra sola, lo mejor sería darlo con algún tipo de probiótico, que ahorita vamos a platicar acerca de ellos. Los probióticos modifican la eubiosis, ¿no? Esta disbiosis la mejoran y tienen cierto efecto antiinflamatorio y van a aumentar la defensa antiinfecciosa. Debido a que se adhieren a las paredes, también van a disminuir el riesgo de que bacterias que sí son infecciosas o que sí son problemáticas que van a generar más distensión o mayor dolor, pues no se puedan adherir. Esto generalmente va a inhibir también el crecimiento bacteriano colónico y va a modular el metabolismo de estos patógenos. Y dentro de los más importantes, o probablemente el más importante que encontré, fue el Lactobacillus paracasei, su clasificación F19. Este es probablemente el que mejor funciona, pero hay varios trabajos que se hablan de el Lactobacillus casei en familia como unos buenos probióticos para este sentido. Pero hay manejos encontrados. Hay algunos que dicen que no hay suficiente evidencia. Hay algunas personas que dicen que la mejor opción es un Lactobacillus casei con, por ejemplo, mesalazina o con fibra y que se puede observar hasta 70-80% de mejoría en estos pacientes. Hay todavía muchos puntos encontrados en este sentido y bueno, hablando como si fuera un seguimiento de inflamación hacia la cronicidad y hacia la diverticulitis, no se ha demostrado que los probióticos sirvan para disminuir el riesgo de diverticulitis en cuadros de estos pacientes. Entonces, un trabajo que se hizo con rifaximina y mesalazina con 75-80% de mejoría a 24 meses en estos pacientes, con una mejoría en la escala de calidad de vida de cerca del 90%. Y estas son algunas otras cepas, E. coli y Nissl, en la cual se observó una buena efectividad debido a que ya suspendido el tratamiento, hasta 2 semanas después se veía una mejoría en los pacientes. Esto lo vamos a ver. Muchos de los tratamientos se hacen secuenciales y se hacen a largo plazo. Entonces, en ese sentido, ahorita vamos a comentar un poquito más. Este es otro trabajo en el cual, además de una mezcla de probióticos, se le dio un corticoide que no se absorbe y se vio un efecto beneficioso hasta el 90% de los sujetos, pensando en la fisiopatología de la inflamación crónica leve crónica, ¿no? Este es otro trabajo en el cual se utilizaron otra vez algunos lactobacillus species y algunos específicos, en los cuales sí se vio mejoría en algunos pacientes con estreñimiento, diarrea, pero el dolor abdominal solamente disminuyó en los pacientes en los que se utilizó antibiótico. Este es otro, solamente para comentarles, la diferencia es que utiliza además algunas otras cosas como prebióticos, además de los probióticos, y bueno, pues se vio también una mejoría en el 68% a 6 meses después de iniciar el tratamiento. Aunque, bueno, se vio una eficacia cercana al 90% me refiero casi una eficacia global en hasta el 78% de los pacientes. Hablando de rifaximina, es un antibiótico que no se absorbe, es un antibiótico que además tiene efectos antiinflamatorios un poco, entonces, bueno, ¿sirve? Sí funciona. El diagnóstico en este trabajo lo hicieron por colonoscopía y por tomografía para descartar algún dato de inflamación crónica, para descartar diverticulitis, y también se descartaron pacientes que hayan recibido manejo previamente. Y solamente menos del 60% de los pacientes estaban libres de síntomas a 12 meses, lo que nos invita a pensar que solamente bajar las bacterias no es suficiente. O sea, está bien, podemos utilizar la rifaximina, disminuimos el sobrecrecimiento bacteriano, mejoramos esa parte, pero necesitamos algo que nos ayude. Y en este caso yo les diría que la mejor opción son los probióticos. Y bueno, la mesalazina. La mesalazina es un A5-asa, genera un efecto antiinflamatorio en el colon, al menos la mesalazina normal.
o la que conocemos todos, aunque el efecto no se conoce de manera completa. Entonces, tiene cierto nivel antioxidante y cierto nivel antibiótico, lo cual reduce también un poquito la microbiota. Puede ser eficaz, definitivamente, y esto, más que nada, y me adelanto un poquito, tiene que ver con la idea de inflamación leve crónica, ¿no? Entonces, la tasa de remisión de mesalazina con Lactobacillus casei es impresionante. A 6 meses, los pacientes que habían tomado tratamiento sin tomar retratamiento no tenían molestias en este trabajo, ¿no? Entonces, este es otro trabajo en el cual se observa que la mesalazina sola, el 80% van a tener mejoría, contra el grupo placebo, que es del 62%. O sea, en los dos hay mejoría, pero la mesalazina aún sola puede ayudar mucho con la inflamación de esta zona. No hay, y esto lo voy a comentar al final en las conclusiones, no hay evidencia de que disminuya o que nos lleve a una remisión completa en pacientes con enfermedad diverticular sintomática no complicada. Y ahorita vamos a platicar por qué. Hablando de recurrencia, el 61% de los pacientes que no toman ninguna medida terapéutica va a regresar. Y de esos, el 4% puede desarrollar complicaciones. En este caso, diverticulitis. No está bien esclarecido esa parte, por lo que les decía de que probablemente sean dos enfermedades completamente diferentes, en una solamente mucosa y en otra inflamación transmural, pero bueno, se ha observado en algunos pacientes que sí hay un seguimiento, ¿no? O una progresión hacia enfermedad verticular, en este caso diverticulitis aguda complicada, ¿no? Y bueno, cirugía, yo que soy cirujano, así de escueto es, ¿no? O sea, sí hay una mejoría en los pacientes en los cuales hay una recaída frecuente, pero es la última opción. Inclusive el grado de evidencia es grado C y en algunos otros es evidencia grado 3. Entonces, la verdad es que no es la mejor opción. Inclusive muchos pacientes, cerca del 60-65% de los pacientes que ya se habían operado, tenían dolor aún después de operados, y esto definitivamente tiene que ver con la inflamación local y que tiene mucho que ver con lactobacilos en esa zona. Y bueno, como conclusiones, la dieta alta en fibra sola no sirve, aumenta el bloating, aumenta esa sensación de hinchazón y no reduce del todo, ¿no? El dolor abdominal y pues no mejora la calidad de vida definitivamente. La rifaximina en dosis de 400 miligramos 2 veces al día, en ciclos de 7 días al mes por un año, parece ser efectiva, pero, la frase aquí abajo lo sostiene, a partir del primer mes empieza a haber mejoría, con un efecto máximo a los 3 meses, pero sí valdría la pena combinarlo con algo. Podría ser un probiótico o podría ser con mesalazina. Inclusive, hay un trabajo en el cual utilizan rifaximina y mesalazina como dosis de ataque y después mesalazina continua durante 10 días y cada 10 días cada mes, se observa probablemente la mejor opción para el alivio global de estos pacientes. O también lo que se puede utilizar es una terapia cíclica con mesalazina, dosis bajas, 800, o dosis altas, 1200, junto con Lactobacillus casei, para mejorar esa situación. Eso sí, entre más tiempo duremos con el tratamiento, pues definitivamente mejor le irá a nuestro paciente. Entonces, nada más este es el último trabajo que revisé, el para casei F19 es el que más específico de los casei mejoran la situación de la enfermedad diverticular sintomática no complicada, pero sí, pues no, la situación de tenerlo creo que no es tan fácil. Y bueno, nada más, si en casos recurrentes en los cuales no podemos mejorar a los pacientes y necesitamos una opción más, podemos utilizar vasalacida, corticoide, 2.25 gramos al día durante 10 días y una mezcla de probióticos, así como está descrito en este trabajo, en el cual se vio una mejoría hasta del 70%. Y bueno, como lo veíamos en uno de los trabajos previos, el uso de simbióticos también puede ayudar. No necesariamente tienen que ser puros probióticos, sino también algo más, ¿no? Entonces, esto más que nada en pacientes estreñidos, debido a que genera un poquito más de efecto de fibra soluble. Y bueno, con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Enciso. Y pues ya hay una lluvia de preguntas, se va a poner muy divertida la discusión. Ahora vamos a continuar con el doctor Belmonte.
si gusta compartirnos su pantalla. Adelante, doctor Belmonte. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Le agradezco mucho al doctor Flores, a la doctora Icaza la oportunidad de estar ustedes el día de hoy, de compartir esta mesa también con Daniel. Yo voy a hablarles de lo que es la diverticulitis aguda. Los objetivos de la plática es, vamos a revisar los criterios de tratamiento de este año. Vamos a ver las 2 guías recientemente publicadas, brevemente su metodología. Vamos a ver por qué es importante revisarla. Un brevísimo mención de las clasificaciones. Ya hablando de diverticulitis, cuál es la complicada y la no complicada. El tratamiento médico de la no complicada, sin antibióticos, cuál es el rol de drenaje percutáneo, cuándo operar a los pacientes con abscesos, cuál es el seguimiento. Después entrar de lleno al tratamiento quirúrgico electivo, cuáles son las indicaciones en general, las indicaciones en particular para jóvenes e inmunocomprometidos, cuál es el abordaje recomendado. Y vamos a tocar el tratamiento quirúrgico de urgencias, el rol de la anastomosis primaria y el rol del lavado peritoneal. Finalmente tendremos un resumen. Obviamente no puedo cubrir todo lo que hay nuevo en cuanto a diverticulitis, pero me parece que estos son los puntos donde ha habido mayores cambios y que son los más importantes. Este año se publicaron 2 guías. La primera fue en mayo de la Sociedad Europea de Coloproctología, publicado en Colorectal Disease, que es una guía, como dice su título, muy general del manejo de enfermedad diverticular del colon. Esta es una guía muy completa realmente de todo lo que implica la enfermedad diverticular y se las sugiero para una lectura de repaso global. Y también se publicaron las guías de la Asociación Americana de Cirujanos de Colon y Recto, que estas sí están enfocadas específicamente al tratamiento de la diverticulitis colónica del lado izquierdo. Entonces vamos a revisar brevemente cómo las hicieron, ¿no? Las europeas fueron por consenso, 3 rondas de votaciones, y para describir el grado de evidencia se basan en las guías del Centro de Educación de Medicina Basada en Evidencia, publicadas por Oxford, en donde el número arábico 1 es la mayor evidencia de calidad, junto con la letra A, y de ahí va descendiendo el número 2, el número 3 y las letras B y C. Mientras que del lado americano, esta es una clasificación que se usa mucho en la literatura americana, que fue originalmente publicada por una fuerza de trabajo del Colegio Americano de Cirugía de Tórax, en donde la mejor evidencia es la 1A y la peor evidencia es la 2C. Entonces, cuando veamos las recomendaciones de cada una de ellas, en la parte inferior ustedes van a ver exactamente qué grado de fuerza le dan a su recomendación en base a la calidad de las publicaciones que fueron revisadas. ¿Por qué vale la pena revisar esto? Bueno, si nosotros comparamos en las estadísticas americanas entre el decenio de 2000 a 2010 y después de 2000 a 2020, hay un incremento en la prevalencia de 74 a 96 casos por 100,000 habitantes. También hay un incremento en las atenciones de pacientes que acuden a urgencias, de 89.8 a 113.9. Y a nivel local, yo les diría como cirujano colorectal que no hay duda que la indicación más frecuente de colectomías segmentarias en nuestro país por enfermedad benigna es la enfermedad diverticular. Y la otra situación es que ha habido cambios dramáticos, ¿no? Si nosotros vemos las guías de la Asociación Americana de Cirujanos de Colon y Recto del 2006 y vemos las guías actuales, realmente no tienen nada que ver. Por eso es importante que revisemos este tema. Y repasar un poquito la clasificación de Hinchey, que estamos todos muy casados con ella, descrita en la década de los 70s. En realidad, la limitación que tiene es que es una clasificación originalmente hecha para hallazgos transoperatorios. El absceso paracólico, el absceso pélvico a distancia, la peritonitis purulenta, la peritonitis fecal. Por eso, cuando lo queremos trasladar a la práctica clínica cotidiana, sobre todo en la etapa en donde el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes es tomográfico, tenemos dificultades. Por eso ha habido, aquí les muestro esta publicación latinoamericana, 8 de las muchas clasificaciones que hemos intentado hacer para sustituir la clasificación de Hinchey. Y yo les diría que las 2 que a mi juicio han sido más exitosas es la 3, la clasificación de Hinchey modificada por Sher, en donde ellos aportan ya en el grado 2, en el absceso a distancia, la A, que es el absceso pélvico que se puede manejar de manera percutánea, y la B, que es el absceso complejo asociado a fístula, que no se puede manejar con drenaje percutáneo. Y si vamos a la clasificación modificada por Wasbury,
Él divide el 1 en 1A, que es la inflamación pura, y el 1B, que es el absceso pericólico. Entonces, ese es el punto de partida en donde vamos a ver ahorita en cuanto a las recomendaciones, cuando se menciona una A, una B, pues es esta modificación de la clasificación de Hinchey, al igual que el 2A y el 2B. Ahora, entremos a las definiciones ya de diverticulitis, complicada versus no complicada. La no complicada es la inflamación del segmento intestinal con divertículos sin evidencia de perforación. No hay aire fuera de la pared intestinal, no hay absceso. Ustedes ven a su lado derecho la típica imagen de diverticulitis, pared engrosada, pared reforzada, grasa pericólica sucia. Y la complicada, que es la inflamación del divertículo asociada a una perforación libre con respuesta inflamatoria sistémica, la presencia de una fístula, un absceso, una estenosis o una obstrucción. Aquí ven la imagen tomográfica, la flecha del lado izquierdo curva muestra el absceso pélvico y la flecha del lado derecho muestra la continuidad del colon sigmoides. Sin embargo, ustedes ven estas dos definiciones, hay un punto intermedio que son las famosas burbujas pericólicas. Ustedes las ven del lado derecho. Donde está la grasa sucia se ven algunas burbujas de aire fuera de la pared intestinal. Estas representan microperforaciones selladas, que si no hay respuesta inflamatoria sistémica, que es lo usual, no es una diverticulitis complicada, ¿no? Y esto lo hemos visto en los años recientes a medida de que se utiliza mucho más la tomografía como un método diagnóstico primario, porque está más disponible en nuestro país, y en segundo lugar, a que son equipos de mejor calidad, ¿no? Los equipos multicorte ya nos permiten ver claramente hacer estos pequeños cambios, pero ver una burbujita de aire fuera de la pared del colon, si no hay una respuesta inflamatoria asociada, no es una diverticulitis complicada. Ahora, entremos a la primera pregunta. ¿Todas las diverticulitis necesitan antibióticos? Bueno, vemos lo que dicen las guías europeas. Los pacientes que tienen diverticulitis no complicadas no requieren antibióticos rutinariamente. El tratamiento de antibióticos debe ser reservado para pacientes que están con inmunocompromiso o con sepsis. Y esto se debe a las dos publicaciones recientes de los estudios nórdicos, el ABOT y el Diabolo, que demostraron que antibióticos contra no antibióticos no hace diferencia en diverticulitis no complicada. De hecho, uno de esos estudios, que era el resquemor que teníamos los cirujanos colorectales, siguió a los pacientes 11 años. Y a esos pacientes no les va peor por no haberles dado antibióticos. Esto es, no tienen secuelas de procesos inflamatorios persistentes, de fistulización o de episodios más graves por no haber recibido antibióticos. Entonces, y ustedes ven, la evidencia es nivel 1 y un consenso del 100%. Si vemos las guías americanas, exactamente lo mismo. Pacientes selectos con diverticulitis no complicada pueden ser tratadas sin antibióticos. Grado de recomendación 1A. Y aquí yo les diría que estamos hablando de diverticulitis 1, Hinchey modificada por Sher, y 1A. Y hacer una aclaración. Sí, no antibióticos, pero a pacientes seleccionados. Deben ser pacientes inmunocompetentes con una diverticulitis no complicada, 1 o 1A, sin datos de sepsis. Y para eso es muy importante la tomografía computada. Daniel lo mencionó en su plática. La falla en el diagnóstico solamente clínico de la diverticulitis está descrito hasta en un 50%. Entonces, confiarse a la clínica sin una tomografía no es una buena idea, y menos cuando uno piensa que va a manejar este paciente sin antibióticos. Pero creo que el día de hoy, 2020, diverticulitis 1 y 1A, no hay rol para los antibióticos. Ya para diverticulitis complicadas, por supuesto que sí, ¿no? 2, 2A, 2B, 3 y 4 deben recibir antibióticos. Ahora, tradicionalmente a todos los pacientes después de una diverticulitis se les seguía con colonoscopía. ¿Qué dicen las guías europeas? Que el seguimiento endoscópico, cuando el paciente se recupera por completo de una diverticulitis no complicada y está asintomático, no necesita colonoscopía. Solamente las diverticulitis complicadas o pacientes con síntomas después del episodio agudo requieren una colonoscopía. Es una evidencia nivel 3 con un consenso del 100%. ¿Qué dicen los americanos? Los americanos dicen que no, que a todos hay que hacerle colonoscopía. Me parece que aquí en esta divergencia lo que yo opino es que hay que considerar factores, ¿no? Uno es la edad. Si el paciente tiene más de 50 años, ese paciente ya está en etapa de hacer un estudio de detección temprana para detección de pólipos y de cáncer. Hay que hacérselo.
Sin duda, sí hago filas con los europeos. Si el paciente tiene síntomas, ya no les digo sangrado, dolor persistente, hay que hacerle la colonoscopía. Y yo les diría que lo que ha marcado que no todos necesiten colonoscopía es la calidad de las nuevas tomografías, ¿no? Cuando la guía tradicional se hizo colonoscopía para todos, era porque las tomografías no tenían el nivel de resolución que tienen en la actualidad. Y una diverticulitis grado 1, 1A, por tomografía, pues no distorsiona tanto la pared del colon como para no ver otras cosas, ¿no? En cambio, una diverticulitis complicada sí distorsiona la pared. Entonces, yo diría que colonoscopía sí a pacientes seleccionados, no a todos ya. Ahora, un rubro bien importante que ha cambiado mucho. Cirugía electiva después de un episodio de diverticulitis no complicada. Primero, la cirugía electiva ya no está justificada en base al número de ataques previos. Antes, con más de 2 ataques, era cirugía. Ahora no hay evidencia científica que lo soporte. Tampoco hay evidencia científica que soporte que operemos, y lo mencionó Daniel también en los casos de no complicación, que porque tiene dolor en fosa ilíaca lo voy a operar. Ok, tengo evidencia radiológica o endoscópica de que hay un fenómeno anatómico que justifique ese dolor. Hay inflamación crónica, hay disminución del calibre de luz, hay fístula. Si no hay eso, no tengo por qué operarlo. Si yo veo las guías americanas, son todavía más vagas. Hay que valorar paciente por paciente. Entonces, ¿a quién opero? ¿No? Ya sé más o menos a quién opero. ¿A quién opero? Creo que la respuesta nos las dan las guías europeas. El objetivo de la cirugía electiva para los pacientes que tienen uno o más episodios de diverticulitis es mejorar su calidad de vida. Hay estudios que han demostrado que en pacientes sintomáticos persistentes en donde se demuestra fenómeno inflamatorio en el colon sigmoides, les va mejor con cirugía que con tratamiento médico. Y la otra cosa, pues sí, hay que individualizar pacientes. Si yo tengo un paciente de 35 años que lleva 3 episodios de diverticulitis 1A, 1B y que ha estado hospitalizado por ellos, que está viajando con frecuencia, que va a lugares en donde no hay atención médica adecuada, que entre los cuadros tiene mucho dolor, pues ese paciente se tiene que operar, ¿no? Si el paciente tiene 80 años, tuvo un cuadro leve que no requirió hospitalización y tiene comorbilidades importantes, híjole, pues la situación es distinta, ¿no? Entonces, pues sí, hay que individualizar, pero es muy importante el seguimiento clínico de los enfermos y un concepto que en cirugía para este tipo de problemas no teníamos hace 10 años, que es la calidad de vida, ¿no? Y hay escalas de calidad de vida bien descritas que se pueden utilizar. ¿Qué pasa con los Kinchi 2A y 2B? Drenaje percutáneo para todos los abscesos. Aquí vemos del lado derecho una tomografía con el absceso y el drenaje colocado. ¿Qué dicen los europeos? Que aunque el rol del drenaje percutáneo para el absceso no está completamente claro, sí se debe considerar en pacientes con abscesos mayores de 3 centímetros. Ese es el corte. Menores de 3 centímetros habitualmente con antibiótico les va muy bien. Mayores de 3 centímetros ya no les va tan bien. Y la cirugía es la última opción. Esto es antibióticos, es drenaje percutáneo, y si eso no funciona o no se tiene disponible, cirugía. ¿Qué dicen las guías americanas? Lo mismo. Pacientes estables con un absceso mayor a 3 centímetros, hay que hacer un drenaje percutáneo. Menor de 3 centímetros, no. Y sí hay una progresión. A mayor tamaño del absceso, mayor toxicidad en el paciente, mayor posibilidad de recurrencias, mayor posibilidad de tenerlo que operar. Y yo les diría que en nuestro país, pues no tenemos en todos lados radiólogos intervencionistas disponibles para esto, ¿no? Yo les diría que si por alguna razón no lo tengo o no tengo una ventana. Aquí tengo una ventana clara, ustedes ven cómo está el absceso pegado a la pared abdominal, no hay ninguna estructura que se intervenga, el radiólogo puede meter el drenaje directo sin lesionar ninguna otra estructura. Si eso no se puede hacer y tengo que considerar operarlo, ahí yo creo que el abordaje laparoscópico podría ser la primera opción para drenar un absceso pélvico complejo y evitar una cirugía abierta, ¿no? O una cirugía que implique resección, que ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. Ahora, ya resolvimos el absceso. Ese paciente, ¿debo de operarlo después? ¿Qué dicen las guías europeas? La decisión de operar a un paciente que tuvo un absceso debe seguir los mismos principios que describimos para diverticulitis no complicada. Esto es, hay que individualizar calidad de vida, recurrencia de síntomas, síntomas crónicos, etc. Y aquí también hay un disenso.
Para los americanos, todos sus pacientes deben de ser operados. Y curiosamente, cuando uno revisa la evidencia que soporta a las dos recomendaciones, es exactamente la misma. Los europeos dicen, no hay que operarlos porque sí es cierto que tienen una mayor posibilidad de tener más cuadros, pero son cuadros no graves que se pueden manejar médicamente. Y los americanos dicen, sí, pero es que es muy alto el porcentaje, llega a ser hasta el 61%. Hay que operarlos independientemente de que no sean tan graves los cuadros. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Yo les diría que el tamaño, ¿no? No es lo mismo 3 que 5 que 7. A mayor tamaño, sí, la literatura es un poquito no concluyente al 100% por el tamaño de las muestras, pero sí me parece que hay una clara tendencia a mayor tamaño, a que el paciente presente más posibilidades de síntomas crónicos y de recaída. También se ha estudiado extensamente si el drenaje percutáneo es un factor en sí, por sí solo, su presencia, para que el paciente tenga más recaídas posteriores, y pues no se ha visto que sea el caso. Simplemente son pacientes distintos, ¿no? Estamos poniendo drenaje percutáneo a abscesos más grandes. Entonces yo les diría que el tamaño, los síntomas posteriores son los que yo tengo que evaluar, así como la afectación a la calidad de vida del paciente en referencia a los síntomas crónicos que pueda tener. ¿Qué pasa con los jóvenes e inmunocomprometidos? Y ya llegué a la edad tristemente en que sí, efectivamente, menores de 50 años son jóvenes. La decisión de operar a un paciente joven o inmunocomprometido, de acuerdo a las guías europeas, ya no tiene sustento en nuestra evidencia científica actual. Esos pacientes deben de tratarse como cualquier otro. ¿Qué dicen nuestros amigos americanos? Los jóvenes menores de 50 años no se recomienda. Y en los pacientes con inmunocompromiso se debe de individualizar. ¿Por qué los americanos no son tan claros en decir inmunocomprometidos? No, porque a juicio de ellos, y yo estoy de acuerdo y que tengo el sesgo de haberme formado también con ellos, es que, se ha demostrado que los pacientes trasplantados renales en la cirugía electiva por este tipo de problemas tienen mucha morbilidad, y los que no se han operado y se han seguido por tiempos largos no les ha ido tan mal. Pero eso no lo podemos trasladar a todos los tipos de inmunocompromiso. ¿Qué pasa con los pacientes que están recibiendo esteroides, por ejemplo? ¿Se van a comportar igual que los pacientes trasplantados? La respuesta honesta es que no tenemos evidencia científica de eso, no sabemos cómo se va a comportar. Entonces, por eso es que los pacientes inmunocomprometidos sí hay una ventanita, pero para los menores de 50 años, les diría yo que ya no es un factor. A esos pacientes menores de 50 años es lo mismo que vimos para la cirugía electiva en no complicados: calidad de vida, frecuencia de recurrencias, duración y severidad de los síntomas después de los ataques, así como la comorbilidad y el deseo de los pacientes también, por supuesto, cuenta. Y aquí les comento lo de los pacientes con inmunocompromiso, ¿no? No es lo mismo los trasplantados que con esteroides. Quizás los pacientes de trasplante renal sí no haya que hacer más. Con los pacientes de esteroides creo que sí hay que tener una plática con todo el grupo médico que lo maneja. Ahora pasamos a la peritonitis purulenta, donde ha habido más ruido quizás. Cirugía de emergencia. ¿Cuál es el rol del lavado peritoneal? ¿Qué dicen los europeos? El lavado laparoscópico es posible en pacientes selectos. La alternativa realmente es la resección, y es lo que se recomienda, ¿no? Aquí tenemos una foto clínica de una peritonitis purulenta ahí entre medio de dos asas de intestino. ¿Qué dicen los americanos? Que la colectomía se prefiere sobre el lavado laparoscópico. Y uno revisa, pues hubo 3 ensayos clínicos, estudios clínicos randomizados europeos, que ciertamente con mucho problema metodológico entre ellos, no estudiaron exactamente lo mismo, pero me parece que quedó claro que a los pacientes que se les hace lavado peritoneal tienen más riesgo de hacer abscesos residuales y de requerir una cirugía de urgencia. Por eso incluso uno de los 3 estudios se detuvo. Sin embargo, también es cierto que hubo un grupo grande de pacientes que no les fue tan mal. En realidad, creo que ahí el problema del lavado peritoneal es que no sabemos exactamente qué grupo de pacientes puede ser beneficiado por ese abordaje. Entonces, yo sería muy cauto en hacerlo ahorita. Me parece que el estándar de oro actual para la peritonitis purulenta es la resección con anastomosis primaria con o sin diversión, y que el lavado peritoneal tendría que ser utilizado en situaciones
muy particulares. La primera opción es la resección. ¿Qué pasa con la anastomosis primaria? Las guías europeas validan la anastomosis primaria en pacientes estables hemodinámicamente e inmunocompetentes. Los americanos están de acuerdo, realmente no hay por qué no hacer una anastomosis primaria. Siempre habíamos pensado que el procedimiento de Hartmann, sobre todo para Hinchey 4 también, para peritonitis fecales, era la primera opción. Yo le diría que es el último recurso. Hay suficiente evidencia científica que marca que hacerles un Hartmann es más mórbido por el cierre del procedimiento de Hartmann. Los dos procedimientos son eficientes en el control del foco séptico. Quizás incluso sea un poquito mejor hacer la anastomosis primaria en ese sentido que el procedimiento de Hartmann. ¿Cuál es el problema? Que al día de hoy, en Estados Unidos, solamente el 3% de los casos se están haciendo anastomosis primarias. Creo que ese paradigma los cirujanos lo tenemos todavía tatuado con fuego en la mente y el Hartmann es la respuesta automática. Yo le diría que no, que sí hay que hacerlo. Y curiosamente, la anastomosis primaria hay suficiente evidencia para hacerla. Lo que todavía está un poco en el aire es si a todos hay que hacerles una ileostomía en asa o no. ¿Qué tipo de abordaje hay que hacer? Pues el laparoscópico, en donde esté disponible, tanto guías europeas como guías americanas cierran filas en ese sentido. Y yo les diría que, pues sí, claro, si tenemos experiencia y recursos, porque es un procedimiento complejo con recursos específicos, ¿no? No estamos en un momento como para tratar de adivinar cosas, ¿no? Entonces, en resumen, yo les diría que es un problema muy frecuente en nuestra práctica clínica cotidiana, que el tratamiento depende de que si no es complicado o no, la tomografía es crucial para hacer la distinción. Pacientes selectos pueden ser tratados sin antibióticos, Hinchey 1 y 1A. El drenaje percutáneo es el tratamiento de elección para 2A mayores de 3 centímetros. La colonoscopia no es para todo. El tratamiento quirúrgico electivo después de diverticulitis no complicada debe ser individualizado y puede ser laparoscópico. El de urgencia, se deben de hacer resecciones con anastomosis primarias cuando es posible, incluso por laparoscopía. Y el lavado peritoneal y el procedimiento de Hartmann son para casos seleccionados. Y finalmente hicimos un repaso de las guías del 2020, pero yo no dejo de mencionarles que el juicio y el criterio del cirujano aplicado a cada paciente y a cada situación en particular sigue siendo fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Belmonte. Realmente las dos revisiones han sido extraordinarias y nos van a poner en aprietos al doctor Flores y a mí porque las preguntas son muchísimas y muy interesantes, algunas muy complejas. Yo quisiera empezar por lo más sencillito, bueno, digo yo. Y esta es una pregunta que se repite en varias ocasiones, y es que nos comentan que pues se ha demostrado que la fibra no es pues no es la panacea para el tratamiento. Y antes de pedirles a ustedes que den su opinión, pues yo diría que el problema es que la fibra a lo mejor sirve cuando se empieza a los 3 años de edad. Ya a los 70 con los divertículos puestos, pues a lo mejor ya no sirve para mucho. ¿Ustedes qué opinan? Su sonido, quiten ya dejen abierto su micrófono si quieren. Sí. Bueno, dentro de la formación de divertículos, al parecer la fibra insoluble es la que más disminuye el riesgo de divertículos, al menos lo que leí, pero más la fibra insoluble que se presenta en frutas y verduras, no tanto los cereales. Entonces sí, definitivamente la fibra es importante. Muy probablemente tenga que ver algo que ver con la microbiota y eso disminuye la inflamación, porque eso tiene que ver con segmentación y todo lo demás que tiene que ver con la fisiopatología de la enfermedad diverticular. Entonces yo creo que sí es importante, como bien lo dice usted, ya a los 70 años, ya con divertículos y con complicaciones, es un adyuvante, es necesaria, inclusive las bacterias lo necesitan para poder fermentar y aumentar su tamaño, pero yo creo que no, o sea, no en ese sentido que teníamos antes del paciente después de una enfermedad diverticular, ya sea complicada o no complicada, solamente fibra, no, se necesita algo más que solamente fibra. Sí, completamente de acuerdo y nada más también enfatizar que ya cuando hay diverticulitis, sí no ha demostrado que la ingesta de fibra disminuya la recurrencia de diverticulitis, ¿no? Como parte de un estilo de vida sana, sin duda, ¿no? Sin duda, debería de ser una piedra angular desde kinder, pero sí, ya después ya no.
hace mucho que no los veo y no sé si me estoy acordando bien, pero según yo sí había estudios que se demostraba que cuando la gente migraba de ciertas zonas donde se ingería gran cantidad de fibra y se iban a lugares donde se consumía menos, se incrementaba la prevalencia de la diverticulitis. También sabemos que los africanos hay poca diverticulitis, pues comen puros granos. También se sabe que los vegetarianos tienen menos diverticulitis y menos graves. Entonces, sí hay un efecto en la fibra. El problema es tener toda la vida una mala dieta y de repente quererte componer con 3 cucharadas de fibra diaria, ¿no? Pero bueno, doctor Flores, si quiere la siguiente pregunta. Hay una pregunta interesante. Quiero felicitar a los dos invitados de esta noche por sus excelentes pláticas. Hay una pregunta. Tenemos preguntas de aquí de la ciudad, de León, del estado, de todo el país y de fuera incluso del país, ¿no? Hace una pregunta el doctor Santoyo. ¿Cuál es la diferencia entre la colitis segmentaria asociada a divertículos y la enfermedad diverticular sintomática no complicada? ¿Nos pueden hablar acerca de esto? Porque la taxonomía a partir del 2012 pues nos trajo todos esos términos y a veces es difícil que queden claros. Daniel, tú lo gracias. Bueno, sí hay una diferencia en la enfermedad diverticular sintomática no complicada. Aunque hay datos de inflamación leve, no hay evidencia clínica. A diferencia de la colitis diverticular, en la cual se presenta como si fuera una enfermedad inflamatoria intestinal con inflamación transmural, no de toda la pared, pero sí de mucosa y submucosa de la zona donde están los divertículos. O sea, sí es una inflamación que tiene que ver con esto. No hice una revisión tan extensa debido a que no estaba dentro del programa, pero el tratamiento y el diagnóstico es muy parecido y también la sintomatología es muy parecida al de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? En este caso, hablan de ya cuando hay inflamación crónica, que se parece mucho al Crohn, por cómo funciona, es estenosa, forma fístulas y demás, pero bueno, sin tanta inflamación y sin toda la cascada de inflamación ¿cómo se llama? Global, ¿no? Del cuerpo. Respuesta inflamatoria sistémica. Esa. Probablemente en la colitis segmentaria, complementándolo, sería la presencia de sangrado, ¿verdad, Daniel? Aquí la cosa es que yo en 2 o 3 series de lo que revisé, hablan de que también hay sangrado en la colitis, perdón, la enfermedad diverticular sintomática no complicada. La verdad es que no sabría decirle qué tanto, o sea, debe de haber menos sangrado, definitivo. En el otro hay más hematoquesia y es más franco el sangrado, ¿no? En ese caso, como le digo, se presenta más como una enfermedad inflamatoria intestinal, pero no hay, al menos de lo que yo alcancé a revisar, es muy poco y ya no me metí mucho más en eso porque no era parte de la plática. No era el objetivo, entiendo. Muy bien. Sí. Doctora, por favor. Puntualiza el doctor Said Pérez que si la enfermedad diverticular sintomática no complicada puede ser como que igual que decir diverticulitis microscópica. Bueno, siempre que hablamos de diverticulitis hablamos de perforación, micro o macro del divertículo. Entonces, en una enfermedad diverticular sintomática no complicada solamente hay inflamación, no hay perforación. Entonces, técnicamente no es una diverticulitis. Entonces, pues no, yo creo que no va por ahí, o sea, no es una diverticulitis microscópica. Un escenario, yo quisiera ponerles un escenario. Una diverticulitis no complicada, masculino, 55 años, obeso, sedentario. ¿Qué recomiendan ustedes? No dan antibiótico, fuma además, pero no está complicada como lo conocemos, ¿no? De una manera como se conoce o como se describe la enfermedad diverticular complicada, no lo está, pero tiene algunos factores. ¿Qué harían ustedes? Bueno, yo creo que la obesidad y el tabaquismo sí yo los consideraría razón suficiente para darle antibióticos, ¿no? En realidad, si vemos las guías, ¿no? Está muy claro que deben ser pacientes básicamente sanos, ¿no? Sin obesidad, sin
ningún factor que altere la respuesta del organismo ante una infección. Yo creo que ese paciente yo sí le daría antibióticos, ¿no? Me parece que no es el paciente ideal. Ok, eso es muy interesante. El doctor Cisneros de León pregunta herniosis. Ahora sí voy a aprender qué es la herniosis. Hay una teoría que habla sobre una falla en la colágena y en la elastina en pacientes con hernia inguinal o hernias pues, de pared, ¿no? Entonces, yo creo que no tanto como herniosis, pero sí hay una falla en la elastina. Ya lo comentaba yo en cuanto a la fisiopatología, sí hay una falla en la elastina, inclusive pacientes con complicaciones del tejido conectivo tienen a atender más enfermedad diverticular. Entonces, yo creo que sí tiene que ver, no tanto como herniosis, porque, por ejemplo, en otro trabajo que encontré, aunque hablaba de disbiosis, ellos hablan de que también un punto muy importante y que no se ha tocado tanto es la presión aumentada en el colon, ¿no? Esa segmentación que eleva la presión por arriba de 110 milímetros de mercurio, eso también tiene mucho que ver. O sea, podríamos tener poca ingesta de fibra, podemos tener disbiosis, pero si no tenemos esta otra parte, no vamos a tener esa mejoría. Entonces, no sé qué tanto correlacionaría con herniosis, pero sí con un problema de la colágena, en este caso la elastina, ¿no? Depósitos en el músculo y demás. Sí, parece que la edad, la dieta, la ingesta de carnes rojas, el tabaco, por lo menos desde el punto de vista epidemiológico, se han relacionado más, ¿no? Que verdaderamente que veamos muchos problemas de colágeno en esos pacientes, ¿no? Y si es gente más joven la que está desarrollando, o sea, sí hay bueno, lo mostró el doctor Belmonte, sí hay gente más joven con este problema. ¿Y a qué se debe? ¿Hay alguna razón? Yo le doy mi hipótesis personal, ¿no? Cuando yo me fui a Estados Unidos a mediados de los 90, ver un paciente con colitis ulcerativa crónica en específica, íbamos y le tomábamos una foto en el servicio de colon directo del Hospital Militar. Y cuando regresé, fácilmente eran las primeras 5 causas de consulta, y cuando me salí de las primeras 3. Yo lo que creo es, y eso pasa en el centro y en el norte del país, y también así se vino cuando yo era recién cirugía general, el cáncer más común era el gástrico, y cuando regresé, pues ya era el de colon. Yo creo que indudablemente hay factores ambientales. A medida de que nuestra dieta, entre comillas, se ha hecho más americana, ¿no? Más carnes procesadas, menos fibra, menos naturalidad en los alimentos, como que se disparó. Y efectivamente vemos pacientes muy jóvenes con episodios de diverticulitis y que en las guías previas todavía se les operaba, ¿no? Y que en las guías actuales pues hay que individualizar. Ok. Me gustaría que puntualizaras algo, Daniel, doctor Enciso, por favor. ¿Cuál sería el esquema que tú sugieres, si es que está aprobado, para prevenir la recurrencia de un ataque de diverticulitis? ¿Está o no permitido darle esto al paciente o no? Aquí es donde viene la parte que les comentaba que sí interesa comentar. Hablando de que son dos enfermedades diferentes, la diverticulitis y la enfermedad diverticular no complicada, en este caso sintomática, pareciera que el paciente que tuvo ya no diverticulitis y que tuvo inflamación transmural, o sea, un segundo cuadro, ese paciente no se va a ver beneficiado de ninguna de las dos cosas, ni de mesalazina ni de el antibiótico. Pero el paciente que lo agarramos en el primer cuadro, ese paciente sí se puede ver beneficiado para disminuir la recurrencia. De manera global, o sea, después de una diverticulitis, ninguno de los dos antibióticos funcionan para disminuir la recurrencia. Y bueno, la rifaximina, debido a que dura tan poco tiempo, o sea, después de 1 semana o 2 semanas vuelve a haber crecimiento bacteriano, entonces no tiende a ser crónico la función de la rifaximina. Entonces tendríamos que tomarlo diario por mucho tiempo y la verdad es que no se ha hecho en ese sentido. Casi todos los trabajos son 7 a 10 días por mes durante 12 o hasta 24 meses. Y bueno, se ha observado que en los últimos 10 días, o sea, por ejemplo, hablando pues de 30 días como mes, sí hay riesgo de diverticulitis con rifaximina.
a diferencia de algunos probióticos que pueden verse reflejados hasta más de 2 semanas después, y la mesalazina, creo que no hay forma de disminuir el riesgo de diverticulitis con nada. O sea, sí hay ciertos factores prometedores en la mesalazina, pero de todos modos, si ya está inflamado, si ya la inflamación transmural por la diverticulitis, ya no hay forma de recuperar. Sí, de acuerdo con Daniel, ¿eh? O sea, y de hecho las guías europeas son muy claras en eso, ¿no? Ninguno de los tratamientos que nos mostró Daniel han demostrado ser útiles para prevenir diverticulitis. Sí, porque es un factor nada más, ¿no? Los antibióticos y la fibra, pues es uno de tantos factores que tienen. Doctor Icaza, por favor. A ver si entendí bien, si ya le dio diverticulitis, no hay ninguna prevención, y para la enfermedad diverticular sintomática no complicada, hay algunos medicamentos que a largo plazo pueden disminuir los síntomas. ¿Así estaría yo resumiendo bien? Sí, pero solamente en el primer cuadro de diverticulitis no complicada podemos ayudarle un poco con la mesalazina a disminuir la inflamación, pero ya después del segundo cuadro, o sea, ya cuando hay inflamación transmural ya no hay forma. Pero incluso, Daniel, eso cuando lo analizaron con más peso, ni siquiera no hay suficiente peso en los estudios que describen esto como para decir sí, la mesalazina ayuda a prevenir diverticulitis. Yo creo que, como dijo la doctora, me parece que la evidencia actual es no. Siguiendo con la dieta, ¿qué hay de prohibirle a la gente? Yo he oído que le prohíben las nueces, que no coman arroz, que no coman cacahuates, que no vayan a comerse ni de broma una guayaba. Leyendas urbanas, ¿no? No hay ninguna evidencia científica de que Daniel y yo hemos operado muchos pacientes con diverticulitis y nunca les he encontrado una semilla, ¿no? Exactamente. O un pedazo de arroz ahí. Y bueno, también hay estudios serios ya que pues no se ha demostrado ningún valor en ese tipo de dieta, Daniel. Hay un trabajo de Strait del 2012 que habla sobre eso. Inclusive él habla de un factor protector de las palomitas de maíz, ¿no? Por la cantidad de fibra que tienen, al revés de lo que pensamos, ¿no? Eso es como dice el doctor, leyendas urbanas. Hay unas preguntas que nos están llegando. ¿Preparan colon en un paciente de urgencia? ¿Entran así? ¿Cuándo deciden hacer una ileostomía derivativa y por qué? Pues mire, yo en cuanto a la preparación podríamos tener un debate amplio, que podría ser un tema, ¿no? Preparación o preparación. En la actualidad, la preparación con antibióticos orales ha demostrado alguna disminución en complicaciones infecciosas. Yo les hago una preparación en urgencia, ¿no? En cirugía electiva una preparación muy ligera, ¿no? Yo no les doy 2 o 4 litros de polietilenglicol. Para mí lo que se necesita estar vacío es el recto, ¿no? Para poder meter el engrapador y utilizarlo. Y le digo, aquí podríamos debatir toda la noche en ese sentido. Ahora, yo estoy sorprendido revisando la evidencia científica cómo en Hichi 3 y 4 está perfectamente validada la anastomosis y lo que está en el aire es si sirve protegerlos o no. Yo en lo particular sí hago un ileostomía. Cada que opero un Hichi 3 y me parece que es un candidato adecuado, le hago resección, anastomosis primaria y la protejo con una ileostomía en asa, ¿no? Que cierro 4 o 6 semanas después. Pero debo reconocer que el rol de la ileostomía en asa es debatible y hay razones lógicas. Yo derivo el contenido de la boca al ilium, pero ¿qué pasa con el que se quedó atrapado entre el ilium terminal y la anastomosis? Va a salir, ¿no? Va a salir y si la anastomosis fuga, pues me va a provocar un cuadro séptico, ¿no? De hecho, los estudios muestran una discreta tendencia cuando no se protege a un incremento en las complicaciones infecciosas, sobre todo abscesos locales, ¿no? Pero creo que eso todavía está en el aire. Yo en lo personal, no preparación formal, completa, extensa de colon, y sí uso la ileostomía de NASA con más liberalidad, ¿no? Claro. Daniel. De acuerdo, la verdad es que no hay ninguna diferencia. Nosotros hace 5 años que empezamos ERAS no preparábamos. Creo que nuestro país no es funcional. Hablando de fibra, el promedio del mexicano es entre 8 y 10 gramos, ¿no? Y bueno,
si nos vamos a Latinoamérica, hasta 15 gramos. Entonces, si estamos hablando que es una parte importante de la fisiopatología de la diverticulitis, pues vamos a tener unos pedazos de materia fecal muy duros, que eso va a aumentar la presión de estallamiento de anastomosis, ¿y para qué, no? O sea, ¿qué necesidad? No preparo tampoco en urgencia, porque es mucho más cochinero y al final de cuentas termina sacando materia fecal líquida y eso tampoco es bueno. Tampoco doy Nuliteli. Yo les daba, ahorita ya no tengo cenócidos, pero antes daba cenócidos o ahora les doy Picoprep, picosulfato. Pero eso ayuda a que no se licúe tanto la materia y sea más fácil poderla retirar cuando en caso de que tenga alguna fuga, ¿no? Eso es lo único. Y definitivamente siempre que preparo, condón. Si no doy antibióticos orales, ¿para qué preparar? Doctor Icaza. Y pues un saludo al doctor Luis Aguilar de Guatemala, que siempre está acá con nosotros. Y él, como yo, que es endoscopista, esta clasificación de DICA, que a mí me ha parecido muy interesante, pero veo que no pega, porque, o sea, ciertamente muchas veces vemos muchos divertículos y ya, pero a veces vemos inflamación por aquí, por allá, y esta clasificación se basa en el número de divertículos y se basa en la inflamación que se ve, la extensión, pero ¿ustedes no la utilizan como cirujanos? Pues es que, mira, en realidad, digo, para la literatura quirúrgica, el número, el tamaño, la extensión de los divertículos no ha demostrado que tenga un valor pronóstico en relación al riesgo de diverticulitis o de diverticulitis complicadas, ¿no? A mí me ha tocado en mi vida profesional operar a una paciente que tenía un solo divertículo en el sigmoides perforado con peritonitis generalizada, ¿no? Y he visto un señor de 90 años con sombrero y caballo en la puerta que tiene 200 divertículos en el colon y viene a burlarse de mí, ¿no? Entonces, pues creo que esa es la razón por la cual la descripción tan detallada en cuanto al número, al tamaño, a la extensión, desde el punto de vista quirúrgico, no ha permeado, ¿no, Daniel? Sí, yo lo revisé ahora para lo de la plática. Sí vienen algunos trabajos, pero lo que sí hablan mucho es de que se tendrá que estandarizar, ¿no? O sea, todavía, como para enfermedad diverticular sintomática no complicada, no tiene una apertura tan importante, porque al final de cuentas no hay una visión de inflamación. Podemos ver la cantidad de divertículos y demás, pero entonces casi nadie, o de menos de los 2 o 3 trabajos que encontré, lo comentaban solamente, pero ninguno de ellos hacía mucho trasfondo acerca del DICA. Ok, también el doctor Aguilar nos pregunta que el uso de amoxicilina clavulanato en vez de ciprometro, le llama el dúo dinámico ciprometro, ¿qué opinan? Bueno, de hecho, los estudios, el Labor y el Diablo, uno de ellos dos, creo que fue el Diablo, ese fue el esquema de antibióticos que utilizó, ese fue el antibiótico. Y eso contra nada, ¿no? Y funciona. Ciertamente aquí en México somos muy poco, o somos reacios, ¿no? Sobre todo en cirugía, a utilizarlo. Generalmente en cirugía utilizamos una cefalopenia de tercera generación o una quinolona, más algo específico para anaerobios, ¿no? Metronidazol o clindamicina, ¿no? Pero sí, de que está descrito y de que funciona para la flora que necesitamos cubrir, sobre todo en diverticulitis, yo no le veo ningún problema. Yo creo que el abuso en su uso ha hecho que pensemos que es demasiado poco para la diverticulitis. O sea, está bien establecido, pero inclusive hay hasta medicación intravenosa y la verdad es que difícilmente nunca lo usamos. Ok, doctor Flores. Hay un caso que nos presenta el doctor Javier Loister de aquí en la ciudad de León. Masculino de 52 años bajo tratamiento por artritis reumatoide con cuadro agudo de diverticulitis. Inicialmente medidas conservadoras, 3 meses después, nuevo cuadro clínico y que logran bajarlo hasta Hinchi 1, Hinchi 1A. Y tiene otros 2 cuadros de repetición. ¿Qué sugiere? Bueno, yo creo que ahí caería uno en esos pacientes con inmunocompromiso distintos, ¿no? No son trasplantados. Este paciente está recibiendo esteroides. Incluso si nos vamos a las guías europeas que son más estrictas de que no, bueno, 4 cuadros, ¿no?
en un paciente inmunocomprometido, pues yo creo que ese paciente sí debería de sentarse uno a platicar con él y ofrecerle la opción de cirugía programada. El problema de esos pacientes es que en cirugía pues tienen más dehiscencia de herida, ¿no? Y más complicaciones infecciosas, pero pues aquí ya el asunto para mí ya merita proponerle, sugerirle cirugía. Hay otra pregunta, perdón que me adelante, doctora, de la doctora Gabriela de Toluca. Doctor Belmonte, para Hinchi 4, ¿también recomienda anastomosis primaria? Yo creo que de acuerdo, hay que individualizar ahí más, ¿no? En pacientes yo le diría que sí se puede, siempre y cuando el paciente no esté inestable hemodinámicamente y no esté acidótico, ¿no? No tenga alguna falla orgánica. Sí, sí se puede, ¿no? El problema del procedimiento de Hartmann es que uno no se pone a pensar que ese paciente se va a operar 2 veces y que la segunda cirugía es igual o más mórbida que la primera. Como que, digo, yo viví esa época, ¿no? De que sacan el estómago y vámonos todos muy contentos y pues no, en realidad sí debe ser la última opción, ¿no? Hay que agotar nuestro mecanismo de pensamiento, analizar bien el caso, platicar con el anestesiólogo, platicar con el equipo quirúrgico, pero el procedimiento de Hartmann debe de ser nuestra última opción, ya no puede ser la primera. Correcto. Otra cosa más acerca de esto. Nada más quería comentar una cosa, perdón. Siendo que varios trabajos que hablan del 50 al 85% de dificultad para encontrar ese Hartmann y reanastomosarlo, me parece que esto empuja demasiado lo que dice el doctor. El Hartmann debería ser lo último que tengamos que hacer. Claro, no hay una clasificación específica de peritonitis o algo que nos haga desistir de hacer una anastomosis en esta zona, pero creo que con lo que se ha escrito, lo que al menos es baja, muy baja sensibilidad y especificidad, pero bueno, me parece que la mejor opción para nuestro paciente siempre va a ser la anastomosis. Y quiero abundar acerca de esto, porque seguramente todas las preguntas que se están haciendo con respecto a los procedimientos de anastomosis o ileostomía, etcétera, están hechas por cirujanos, ¿no? Están hechas por cirujanos que no operan tan frecuentemente como el cirujano, como coloproctólogo, como ustedes, pues un colon o 2 o 3 cada semana, ¿no? Entonces, es por eso que para mí es interesante dejar bien establecidos esos conceptos y qué bueno que lo están haciendo ustedes, ¿no? Porque como ya lo han mencionado tanto el doctor Belmonte como el doctor Enciso, pues somos reacios, ¿no? Y más si frecuentemente no hacemos un procedimiento, bueno, pues menos experiencia tenemos y somos a veces más cautos, ¿no? Somos más cautos y o ese paciente lo operan a las 3 de la mañana sin recursos, ¿verdad? Que no tienen en algunos hospitales el respaldo que debe tener para operar un paciente con estas características, ¿no? Y algo que quiero agregar, ¿no? Perdón que me alargue, el hecho de hacer una ileostomía de derivación no nos quita que conservemos todos los principios de una anastomosis, ¿eh? Es decir, hacer una anastomosis con todos los principios, o sin uno de estos principios, no nos va a salvar una ileostomía. Ese es correcto. algo que quiero abundar, ¿no? Muchas gracias. Doctora. Algo anda pasando allá en Nuevo León, yo creo que ya se les pasó de carne, porque tanto el doctor Javier Romero como el doctor Jacobo Quirós, presidente, dicen que están viendo diverticulitis en jóvenes, pero además tienen cáncer de colon. Es una asociación baja, pero existente, ¿no? De hecho, esa fue también una de las razones por la que el lavado peritoneal dejó de hacerse, porque dejaron 4 cánceres de colon, ¿no? Sin saberlo, ¿no? El paciente, pues obviamente, se quedó con el hoyo abierto porque era tumor y los pacientes acababan de operados y se les quitó un tumor. Entonces, de acuerdo, o sea, esto también la incidencia de cáncer colorectal, lo mencioné, se incrementó y también se ven jóvenes. Entonces, tiene uno que ser muy juicioso en cada caso y tener cierta que esa posibilidad existe. Hay otra pregunta de la doctora María Nadia de Argentina. Nos dice, ¿qué opinan de colonoscopía previa a la reconexión post-cirugía por diverticulitis? Tal cual. Yo creo que esa sí, digamos, nosotros estamos hablando de que no colonoscopía todos en casos selectos, en diverticulitis no complicadas, ¿no? Pero un paciente que se va a operar,
A mí me parece que sí se debe de hacer una colonoscopía, ¿no? Si ese paciente ya se le hizo un procedimiento de Hartmann, por decirle, en una cirugía de urgencia, un Kinchi 4 en la madrugada, y lo voy a cerrar, sí, por supuesto que la colonoscopía es obligada, ¿no? ¿Y una colonoscopía transoperatoria? Pues solamente que esté operando por la laparoscopía y no encuentre la lesión, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa, ¿verdad, Daniel? Se infla todo el colon, Sí, no, es muy se difícil. reduce del espacio. O sea, no es exactamente el escenario en el que todos queremos estar. De hecho, pues todos, digo, aquí está la doctora, no me dejará mentir, no es lo mismo hacer una colonoscopía en la suite endoscópica que meterse en quirófano. Cambia. Parece que no cambia nada, pero cambia todo. No, es horrible porque sí, lo ves desde arriba y te das cuenta de lo delgada que es la pared y te pones muy nervioso. Entonces, no, yo creo que la única justificación para hacer es la que le acabo de decir. Me dijeron que tenía un pólipo maligno, me meto y no lo encuentro, ¿no? Y pues ni modo de que ya me salga así, que venga alguien y me diga dónde está, ¿no? No sé si como parte de la revisión de la anastomosis pudiera entrar, pero, o sea, pero no ya es sería otra una historia. colonoscopía transoperatoria, es una rectosimoidoscopía, ¿no? Sí, se haría otra cosa completamente, pero no, yo igual que el doctor creo que no vale la pena. Hay varias preguntas sobre el uso de esteroides y yo creo que en este caso serían enfermedad diverticular sintomática no complicada, ¿no? ¿Qué tipo de esteroides? ¿Con qué frecuencia los usan? ¿Sí los usan? Yo la verdad es que no los uso. El que les comentaba, la vasalacida, es lo que encontré. Inclusive no creo que ni siquiera hay en México, no alcancé a revisar. Hay un trabajo por ahí que hablan de budesonida, pero la verdad es que la inflamación es tan leve que creo que no sería como para todos los pacientes. Creo que es en los casos más difíciles, que más recidivan, en los cuales pudiera ayudarnos un poco, pero la verdad es que yo no encontré mucha información acerca de corticoides para enfermedad diverticular no complicada. Sí, en diverticulitis ningún dolor, no, al contrario, actuaría en contra. Y en cuanto a los probióticos es muy difícil porque creo que llegamos al mismo punto de siempre, que es, o sea, en los estudios se describe el género, la especie, la cepa y todos los detalles con ciertas dosis y estos que mencionó, el Paracasey F19, o sea, ¿lo tenemos disponible? O sea, ¿tenemos una presentación que haya demostrado que sirve y que esté disponible? Yo no encontré nada. O sea, no encontré en México esa cepa. Inclusive ahorita me puse a buscar. Creo que Japón, ¿no? Aquí no hay. Inclusive, alguien me preguntaba sobre el Kasei Shirota. Híjole, la verdad es que yo no creo, porque no es ese la cepa de la que hablan. Hablan de Kasei rhamnosus y el F19. La verdad es que yo no los encontré en México. No sabré decirles si existan. De la suma de algunos probióticos que sí hay, lactobacilos acidófilos y demás, creo que esos sí podríamos utilizarlos. El problema también creo que no hay los prebióticos con lo que se daban en esa situación. Y ya solos como tal, sí hay cierta tendencia de los lactobacilos a generar menos inflamación, o sea, un efecto antiinflamatorio, pero la verdad es que no sé si tengamos en México un producto como tal que nos pueda servir para esto, ¿no? Sí. Perdón, hay una pregunta aquí del doctor de Texas, que nos dice que si existe alguna asociación entre enfermedad diverticular y síndrome de intestino irritable. Pues hay un solapamiento, o bueno, se entrecruzan, inclusive muchas veces el diagnóstico es equívoco, porque además no hay forma de verlos o de saberlos. La única, bueno, por ejemplo, lo que decía de la PCR o de la calprotectina, en la cual se encuentra ligeramente elevado, pero bueno, calprotectina no tenemos en todos lados, ¿no? Los costos, la disponibilidad no siempre existe, la PCR sí, pero bueno, no todos los pacientes con intestino irritable les voy a hacer PCR, ¿no? Entonces, sí hablan de mucha dificultad a veces en la diferenciación y que se entrecruzan, pues. O sea, se entrecruzan entre las dos y a veces damos tratamientos para una cosa, siendo que es otra cosa. Creo que no son la misma historia, definitivo.
aunque sí creo que tienen cierta fisiopatología, ya siendo el intestino irritable, la disbiosis tiene algo que ver en el inicio del cuadro, y probablemente ahí es donde pudieran tener algo de inflamación local, no grave, ¿no? Y que ahí pudieran entrelazarse inclusive en la fisiopatología, pero lo que yo busqué y encontré, hay muy poca diferencia. Lo que les decía, el dolor es más frecuente y más amplio, o sea, dura más de 24 horas en la enfermedad diverticular, y generalmente se presenta por arriba de los 60 años, o sea, en el pico máximo, pues, de divertículos, a diferencia de intestino irritable, que se presenta más en edades jóvenes, 20 a 40 años, ¿no? Digo, podríamos decir de alguna manera que es como el intestino irritable del paciente con divertículos, ¿no? Y la verdad, doctor, que por otro lado los cirujanos agradecemos que están nuestros compañeros gastros para distinguir uno del otro, porque yo encontraría muchos problemas para distinguir un síndrome de intestino irritable con predominio fósil X izquierda de un problema de esta naturaleza. Y aprovecho para preguntar, los antiespasmódicos, yo creo que aunque me digan que no los usan, pues no les voy a creer. No, es que los terminas usando porque pues lo piensas como intestino irritable, ¿no? Y del poquito de lo que alcancé a leer de eso, no se habla mucho de antiespasmódicos, no hay alivio global, pero sí hay cierta mejoría de los síntomas. Entonces, bueno, en cuanto a sintomático, pues sí se puede utilizar algún tipo de antiespasmódico. No había ninguna referencia hacia alguno en específico, porque alguien preguntaba si mebeverina o alberina. La verdad es que no hay, al menos de lo que yo encontré, no había nada que justificara el uso de antiespasmódicos. Y doctor, ya es bien tarde, una usted y una yo. A ver, va usted. De acuerdo, creo que tenemos una audiencia con muchos cirujanos. Esto creo que ya lo mencionó el doctor Belmonte, pero nos hacen una pregunta. En cirugía electiva, el nivel de resección, si ese descendente o ese sigmoides todavía tiene divertículos, ¿qué hacemos? ¿Dónde resecamos? Creo que esto está perfectamente claro en lo que sí, usted pero mencionó. Me gustaría es una buena pregunta, ¿no? O sea, realmente el límite distal debe ser el recto, la anastomosis debe ser colorectal, hay información añeja, pero sólida, en el sentido que si hacemos una colosigmoide anastomosis, la posibilidad de que tengamos más diverticulitis de recurrencia es alta. Y en cuanto al límite proximal, no necesitamos quitar todos los divertículos que tenga el paciente, lo único que necesitamos es tener colon sano, flexible. Y lo que usted mencionó, las anastomosis son en cualquier lado del tubo digestivo, deben de preservar los principios, ¿no? Bien vascularizada, tejido sano, libre de tensión. Gracias. Y pues voy a aprovechar pues la pregunta, pues yo creo que de gran actualidad, del doctor Sergio de Puebla. En pacientes con COVID-19 y diverticulitis purulenta, ¿se debe operar y qué tipo de cirugía recomienda? Pues yo se lo mandaría al doctor Enciso, ¿no? De inicio. No, pues obviamente no sabemos, como nos está pasando en todas las especialidades, ¿no? ¿Cuál es el mejor tratamiento en circunstancia? Realmente no sabemos. Una peritonitis purulenta sí se tiene que operar. Y en esas circunstancias probablemente yo le haría un lavado peritoneal con colocación de múltiples drenajes y un esquema antibiótico amplio para tratar de evitar una cirugía más larga, ¿no? Que sería la resección, ¿no? Me parece que son de esos casos duros, interesantes, que además sujeto a mucha variable, porque hay que estos pacientes luego hacen coagulopatía, hacen trombos, sangran. Entonces, yo pensaría que lo mínimo posible, pero ante una peritonitis purulenta generalizada, lo tienes que operar, ¿no? Pues sí, ya no le seguimos más. Hay mucho entusiasmo y eso nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Algunas preguntas se quedaron, discúlpenos, pero sí realmente hubo bastante interés. Y pues no me queda más que agradecerles nuevamente que estén con nosotros. Gracias al grupo de Integra, porque cada día nos salen mejores. Y gracias, doctor Flores, doctor Enciso, doctor Belmonte, por estar aquí. Muy interesante conferencia en la noche de hoy. Pues buenas noches a todos y nos vemos en la siguiente. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.